Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, donde vamos a ver una minifigura para la Gunship de Coruscant que va a salir este verano, una nueva que todavía no hemos visto, y también una imagen que tal vez pueda ser un spoiler de los personajes que puedan venir en el futuro de LEGO Star Wars. Para el que no esté muy ubicado, este verano vamos a recibir el set 75354, una Gunship de la República por 139 euros y 1083 piezas. Los últimos rumores apuntaban a que íbamos a recibir esta Gunship de Coruscant en lugar de una regular, lo que significa que el color predominante va a ser el rojo o granate, y conociendo esto mucha gente se encuentra con sentimientos encontrados. Al querer muchos de nosotros, donde yo me incluyo, que saliera una blanca normal, pero entiendo que la elección de este set puede ser una buena señal indicando que están dispuestos desde la parte de LEGO Star Wars a realizar cosas más de nicho. Antes de continuar, me gustaría que me dejarais en los comentarios si preferís una Gunship normal regular o si esta versión de Coruscant nos acaba llamando también la atención. Y también quiero recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, por lo que si os gusta el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a seguir creciendo el canal y llegar a los 1000 suscriptores. Continuando con las figuras de la Gunship, los rumores en este apartado han sido menos claros que con la nave en sí. Las figuras que mejor conocemos son el comandante Fox, del cual tenemos imágenes filtradas del casco, y la famosa imagen de los comandantes, donde podemos ver un modelo que se parece al que, o se aproxima mucho al que va a salir, y también vamos a recibir dos clones Shock Troopers de Coruscant, ¿vale? Os dejaré imágenes de lo que se ha filtrado del casco, seguro que se ha dejado imágenes de Fox, os voy a dejar imágenes pues de lo normal, ¿no? Aparte de estas figuras, también se supone que vamos a recibir un canciller Palpatine y a Padme Amidala. Si parece que lo sabemos, ¿por qué digo que los rumores aquí son más inciertos? Pues porque el rumor principal era que vamos a recibir a Palpatine con una túnica roja y una pieza de falda, pero ahora os dejo por pantalla la que Promobrix ha confirmado como que será la figura de Palpatine para este set, y como podéis ver no parece que lleve falda. Sí que encaja con la túnica roja, pero ahora se piensa que la pieza de falda podría a lo mejor pertenecer a Padme, o simplemente también nos incluye esta pieza de falda para el canciller y se puede cambiar y ya está. De ser esta figura, como dice Promobrix, estoy bastante contento, ya que parece una figura que está bastante bien, similar a la del set del arresto de Palpatine, que os dejaré por aquí, que seguro que os he ido poniendo a lo largo del vídeo además esta imagen por separado. Y personalmente prefiero que tenga una pieza de piernas normales en lugar de una pieza de falda, pero bueno, ya veremos al final qué es lo que pasa. Entonces ya sabemos más o menos cómo van a ser 4 de las 5 figuras, de la que para mí es uno de los sets más importantes del año sin duda alguna, ya que los Shock Troopers podemos esperar que sigan de la línea, sabemos que van a tener agujeros como el resto de Clone Troopers a los lados del casco y tendrá un reprint rojo, ya veremos si tiene alguna marca distintiva de esta legión o si tiene alguna más marca de daño diferente al resto. De momento, de la única figura que por lo tanto no sabemos nada es Padme, y en cuanto sepamos algo pues os lo diré, porque la verdad que tengo bastantes ganas de ver cómo es y de tener, porque no tengo ninguna figura ni de Padme ni del canciller, solo tengo del emperador. Y bueno, ¿de dónde sale esta imagen del emperador? Que es la segunda cosa que quería comentar. Pues vuelve a seguir del mismo juego de móviles que usamos la imagen de los comandantes fase 2 y se llama LEGO Star Wars Castaways, ¿vale? Que el último no lo dije, para el que esté interesado en mirarlo un poco. Como os he comentado en otras ocasiones, igual que en el juego de Skywalker Saga, no hay que tomarse los modelos que introducen en los juegos como los va a hacer LEGO, o pensando que es algo que va a hacer LEGO. Pero sí que me parece interesante comentar un poco esta imagen y los personajes que salen para ver cómo de probables que salgan no, o si ya han salido. En primer lugar tenemos una figura de Plo Koon bastante diferente a las antiguas, cosa que a Dani, uno de los suscriptores del canal, seguro que le emociona bastante porque siempre me dice que quiere uno. ¿Creo yo que esto significa algo? Pues por una parte sí y por otra no, y me explico. La túnica que tiene parece muy similar a la de Obi-Wan en el set del caza de camino, pero no os voy a mentir, y ver a Wolfie en la foto anterior y también ver aquí a Plo Koon y también haber visto en la imagen anterior una fragata de la República, pienso que no puede ser mera coincidencia, ya que hay muchos clones en los que elegir, hay muchos Jedi entre los que elegir y han puesto estos. Y sí que espero que el año que viene saquen un set con ambos, aunque esto tendría más sentido para mí para 2025, o que por lo menos con la tercera temporada de Bad Batch, que llega el año que viene, recibamos a Wolfie, aunque yo entiendo que si nos lo sacan a Wolfie, pues que también van a sacar a Plo Koon juntos, ¿no? Eso entiendo y espero, pero bueno, ya tenéis un vídeo hablando de este tema en particular en el canal. Por lo tanto, no sabemos si es un reprint de la skin de Obi-Wan en el caso de Plo Koon o no, pero bueno, viendo la de Anakin por ejemplo, sí que podemos ver que es la misma figura exacta que recibimos hace un par de años en el 1 de Mustafar, con las marcas de quemadura en la ropa en los mismos sitios y demás. Luego también tenemos al Luminara, que parece ser la misma de 2016 que recibimos en el turbotanque de ese año, y ese mismo set también tenía un soldado de Kashyyyk, y la verdad que aquí sí que tenemos un diseño que es nuevo claramente. Puede ser que para el futuro hayan decidido cambiar el diseño y asimilarlos más a un Scout Trooper. Por una parte me parece que queda mejor el de la derecha, este nuevo diseño, pero también es cierto que el toque único del antiguo tiene su encanto. No sé qué pensaréis vosotros y qué diseño os gusta más, aunque claro, puede que esto no llegue a salir nunca de LEGO directamente y que simplemente se quede aquí en el juego como un diseño anecdótico, por así decirlo. Al margen de las figuras también tenemos en ambas imágenes naves, que ya he comentado una, de las cuales no he hablado antes porque tampoco pienso que signifique mucho, porque por ejemplo tenemos un caza Ark, que bueno, no creo que vayan a sacar ahora uno, a lo mejor en 2025, pero porque sí que le gusta a LEGO sacar eso parece, pero ojalá recibir la fragata de la República de la primera imagen con Plo Koon y Wolf. Yo es lo que más ganas
tengo desde luego, sin duda alguna. Ojalá la saquen el año que viene, cuanto antes mejor, y si tiene que ser en 2025, ojalá sigamos aquí coleccionando Legos. Y también se rumorea que para 2025, porque es el 20 aniversario, pues que a lo mejor podrían traer un un UCS caza de Anakin, podría caer ese año. Pero bueno, para eso queda muchísimo, todavía quedan un año para que empiecen a salir como pronto esos rumores y más de un año, o sea que tampoco vamos a adelantarnos demasiado. Para finalizar, me gustaría saber qué opináis sobre las figuras que hemos recibido, el canciller Palpatine, y si pensáis que las imágenes de este juego pueden significar algo o que la gente se está volviendo paranoica. De momento sí que hemos podido sacar de aquí a Fox y a Palpatine, parece ser, y ya veremos si Rex es también el mismo, lo que haría que más gente todavía le dé más validez a estas imágenes y empiece a hacer teorías con los personajes que aparecen. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.